Bueno, en esta clase abierta lo que vamos a ver justamente es el efecto sustitución-ingreso según Higgs para el caso de un bien X que es normal y para el caso de un bien X que es inferior. Fíjense, voy a partir de una situación inicial que es esta del punto A. Empezamos con el bien X es normal. Tenemos un determinado nivel de utilidad. Recuerden que nosotros lo que buscamos es maximizar la utilidad, es decir, alcanzar el máximo bienestar posible, dado los precios y el ingreso, que justamente quien nos limitaba era esta recta que está acá, que es la restricción presupuestaria. ¿Bien? Entonces vamos a suponer, por ejemplo, una caída en el precio de X. Vamos a suponer que disminuye el precio de X. Es decir, que ahora X se volvió más barato. ¿No es cierto? En comparación ahí. Entonces, si X se vuelve más barato, justamente la recta presupuestaria se va a modificar de esta manera. ¿Bien? Y tenemos una recta presupuestaria como esta. Ahora, al movernos hacia otra recta, justamente como en un mapa de indiferencias e infinitas curvas de indiferencia, nos vamos a encontrar con otra curva que nos va a mostrar otro nivel de bienestar mayor. Fíjense que se encontrarían con una curva de indiferencia, por ejemplo, como esta. V, y esto le voy a llamar UA. ¿Bien? Donde tengo otro nivel de bienestar mayor. ¿Por qué digo bienestar mayor? Porque estoy en una curva de indiferencia que es más alta. Desde el punto inicial, que es XA óptimo. ¿Por qué es un óptimo? Porque hay un punto de tangencia entre una curva de indiferencia y una restricción presupuestaria. Hasta XB, que es justamente el nivel de consumo óptimo cuando cayó el precio de X. Eso, el paso de este a este, es lo que nosotros denominamos efecto total. ¿Bien? Y el efecto total es igual al efecto sustitución más el efecto ingreso. Es decir, el cambio en el precio de un bien que lleva justamente al cambio en la decisión de consumo de ese bien está explicado por dos motivos. Uno es lo que nosotros llamamos efecto sustitución y el otro el efecto ingreso. El efecto sustitución lo que me está mostrando es el cambio en el consumo por el cambio en el precio relativo. Mientras que el efecto ingreso lo que me muestra es justamente el cambio en el consumo, en la decisión de consumo por el cambio en el ingreso real. Acuérdense que el ingreso real tenía que ver con cuánto podía yo adquirir ahora. El ingreso monetario es uno, que sería, por ejemplo, si ustedes ganan 20.000, y el ingreso real es cuánto pueden comprar, en este caso, del bien X, con ese, ¿no es cierto?, ingreso. Es decir, ingreso dividido precio del bien X. Entonces, ese es el efecto total. ¿Cómo hacemos para dividir nosotros y diferenciar el efecto sustitución del efecto ingreso en el caso de... Ahí va, no podía sacar. En el caso de tratarlo como Higgs o según Higgs, fíjense, básicamente lo que nosotros hacemos es hacernos una simple pregunta. ¿Cuánto deberíamos quitarle o darle de ingreso nosotros a esta persona para que tenga el mismo bienestar que al inicio? Es decir, lo que yo quiero pensar es si yo debería trasladar la restricción presupuestaria para arriba o para abajo de manera paralela, porque estoy hablando de modificar el ingreso, para que éste se encuentre en el mismo bienestar que al inicio, es decir, que esté en la misma curva de indiferencia que tenía en la situación inicial. Ustedes inicialmente tienen una curva de indiferencia como UA. Entonces, si yo estoy acá, fíjense que yo veo que debería reducir mi ingreso, porque debería trasladar esta recta presupuestaria hacia izquierda hacia abajo, para alcanzar nuevamente la curva de indiferencia que tenía al principio. Y esta, si esto lo llamo por ejemplo C, esta que tengo acá va a ser el consumo óptimo de en el punto C, ¿no es cierto? Allí ya puedo dividir el efecto sustitución e ingreso. Solo con esa pregunta ya lo puedo dividir. Fíjense, el efecto sustitución lo voy a ver del paso de A a C y el efecto ingreso lo voy a ver siempre en tres rectas que son paralelas. ¿Por qué les digo de A a C? El efecto sustitución justamente lo ven el movimiento que es sobre la misma curva de indiferencia. Entonces va a ser la diferencia entre los puntos XC y XA, en este caso. Mientras que el efecto ingreso lo voy a ver entre los puntos que se encuentran sobre la recta presupuestaria que son paralelas.
O sea, en este caso, voy de XB a XC. Entonces, fíjense, y el efecto total, perdón que no lo anotamos, iba de XB a XA. Todos estos son óptimos, ¿no? Fíjense que solo con esa pregunta podemos diferenciar gráficamente los efectos. Ahora, ¿qué pasaría en el caso del bien inferior y por qué es diferente? Fíjense, si ustedes juegan a trasladar esta recta presupuestaria, por ejemplo, para afuera ven que el ingreso aumenta, ¿no es cierto? Y si el ingreso aumenta, me está aumentando el consumo. Estoy comparando XC con B. Entonces, si aumentó el ingreso y aumentó el consumo, estoy trabajando con un bien normal. Lo podrían ver al revés también. Cae el ingreso, cae el consumo, también es lo mismo, van en el mismo sentido, estoy trabajando con un bien normal. ¿Qué pasaría en el caso de que X no sea normal, sino sea inferior? Fíjense, podríamos jugar a lo mismo, que cae el precio de X. Por lo ende, X también se vuelve relativamente más barato, lo que hace justamente que mi restricción presupuestaria pivote de esta manera, ¿no es cierto? Yo estaba inicialmente acá, déjenme un segundo, o sea, me voy a parar por acá, y ahora estoy consumiendo esto, es decir, yo inicialmente consumía X asterisco, ahora me cruzo con una curva de indiferencia como esta, que es más alta, ¿no es cierto?, que UA, y mi cambio en el consumo sería ese. De vuelta, ese sería el efecto total porque es, ¿qué pasó cuando cambió el precio? Cambió el precio, cambió el consumo. Yo todavía no dividí en efecto sustitución y efecto ingreso, por ende ese es el efecto total. ¿Qué pasa ahora si yo quiero dividir los efectos? Habíamos dicho, bueno, yo tenía que preguntarme cuánto debería yo quitarle o darle de ingreso a esta persona para que tenga el mismo bienestar que al inicio. Es decir, lo que yo me debería plantear es si tengo que mover la restricción presupuestaria para afuera o para adentro para que esté en el mismo nivel de bienestar que antes. Mi bienestar inicial me lo daba la curva de indiferencia UA. Entonces yo me tengo que ir para abajo, fíjense. Estoy acá, porque de manera paralela justamente, porque estamos hablando de un cambio en el ingreso, ¿no es cierto? Y me quedaría un punto como C, que me llevaría a un nivel de consumo de XC, que es un óptimo justamente porque hay un punto de tangencia entre una curva de indiferencia y una restricción presupuestaria. Entonces, fíjense, habíamos dicho justamente que el efecto total era igual a efecto sustitución más efecto ingreso. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Fíjense, ahora habíamos dicho que X era inferior. Si yo juego ahora a que estoy acá y aumenta mi ingreso, es decir, mi recta se traslada paralelamente, veo que el consumo cae, o sea que hay una relación inversa entre ingreso y consumo. Bien, es inferior. Lo mismo podría ser al revés, si yo juego que esto estoy acá y bajo, veo justamente que mi consumo aumenta. Hay una relación inversa, o sea que X efectivamente es inferior. Y ahí está la diferencia con cómo habíamos marcado los puntos acá. De vuelta, ¿dónde veo el efecto de sustitución? Entre los puntos que se encuentran en la misma curva de indiferencia. O sea, entre este y este tengo XC menos XA. ¿Dónde veo el efecto ingreso? Entre las rectas que son paralelas, fíjense, entre B y C. Y el efecto total nuevamente entre XB y XA, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que yo tengo que tener en cuenta? Primero, ¿con qué tipo de bien estoy trabajando? Segundo, recordar siempre lo básico de teoría del consumidor, que lo tienen en el canal de YouTube, tienen bastante de teoría del consumidor, tanto ejercicios como un poco de teoría que justamente lo trabajamos con los ejercicios. Esto de qué condiciones se cumplen en un óptimo, por qué es un óptimo. Acuérdense que el óptimo es el punto de tangencia entre una curva de indiferencia y una recta presupuestaria. Fíjense que acá todos son puntos óptimos, ¿no es cierto? Y a partir de eso, recordar siempre la pregunta que me tengo que hacer para poder dividir el efecto sustitución e ingreso según Higgs.